Listo, chicos, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a esta semana número 2 del trabajo de ciencias sociales. Es la segunda guía que tenemos, cuarta semana, y quiero contarles que este es uno de los temas que más nos llaman la atención a todo, teniendo en cuenta que dividió la historia del planeta en dos. Todos sabemos que hablar de la Segunda Guerra Mundial ya nos hace ruido, todos tenemos, por así decirlo, algún tipo de información. Les voy a presentar el método de trabajo de esta semana en este videíto. Recuerden que también tenemos nuestros encuentros en vivo, teniendo en cuenta pues que esta semana es festivo, el viernes. Entonces, hoy quiero mostrarles esto y mañana tendríamos nuestra clase en vivo. Entonces, para empezar, quiero compartirles la portada que elegí para este módulo y es una imagen tomada de la película La tumba de las luciérnagas, que es, se desarrolla en Japón tras uno de los ataques con bomba atómica finalizando la guerra. Más adelante van a ver, va a tener sentido la imagen. Y en el póster oficial de la película, lo que vemos como luciérnagas, resulta que no son luciérnagas, sino que son las bombas del bombardeo que le hacen a Japón cayendo. Les recomiendo que se la vean, es una película sumamente dolorosa, pero sumamente hermosa. Como les decía, vamos a estar viendo uno de los capítulos más duros de la historia de nuestra humanidad. Muchos lo llaman la banalización del mal o la burocratización del mal, porque resulta que los científicos o la gente encargada de todo lo que fue el holocausto nazi, ellos se levantaban como yo levantarme e irles a dar clase cuando estábamos en normalidad. Entonces, eso era muy difícil uno ver que la gente se levantara a ir a encender una cámara de gas, y a eso se dedicaban, o a ir a experimentar con los judíos, con los homosexuales, en fin, con el diferente, con lo que ellos concebían como el otro, el que no merecía lo que merezco yo por ser diferente. Entonces, muy importante, perdónenme, que tengamos en cuenta este hecho. Bueno, en esta primera clase debemos conocer, y ustedes van a conocerlas mejor leyendo solitos la guía, las causas de esta Primera Guerra Mundial. ¿Qué ocurre, muchachos? Yo no puedo hablarles de esta segunda, perdón, yo no puedo hablarles de la Segunda Guerra Mundial sin tener en cuenta elementos importantes como que se da en Europa el ascenso del fascismo y el nacionalismo. Entonces, antes quiero explicarles de qué se trata este nacionalsocialismo y este fascismo, y que les quede como más claridad. Entonces, lo primero, o características de estos sistemas, es que, bueno, se empiezan a implementar en Italia. Italia es la cuna del fascismo, con Mussolini a la cabeza. Y recordemos que en Alemania, y vamos a hablar, nuestra clase en vivo va a ser sobre Hitler, su historia y todo lo que tuvo que ver con el Holocausto, pero Hitler llega al poder a través de medios democráticos. Eso es muy importante, promoviendo que era necesario que se recuperaran económicamente. Ya sabemos las implicaciones que tuvo esa Primera Guerra Mundial para Alemania por haber sido el perdedor. Entonces este señor empieza con unas ideas, que es lo que llamamos nacionalistas, un amor a Alemania, un amor a ese sentido patrio, un amor al sentirse alemán, que por la pérdida de la guerra se había venido perdiendo. Y Hitler dice, no,
debemos recuperar el amor de Alemania y el amor por ser alemán, y lo combina con un socialismo acomodado, donde busca que la economía alemana se recupere y Alemania vuelva a ser potencia. Cuando él conoce lo que hace Mussolini, muy amiguitos, él dice como eso también puede aplicar para mí. ¿Y qué hacía Mussolini? Pues la idea del fascismo. Entonces voy a explicarles parte por parte. Estos sistemas tenían en común la creación de un Estado fuerte y dictatorial, donde el poder es ejercido por un solo partido, en este caso el nacionalsocialista nazi, y dirigido por un caudillo. ¿Quién era el caudillo? Hitler, apoyado por el ejército, la policía, organismos paramilitares. En ese entonces se crean las secret societies, que son policías secretas encargadas de informarle a Hitler todo lo que ocurría. Y se ocurrió un hecho muy importante. Miren, con las decisiones que toma Hitler, nadie sabe cuáles son las verdaderas, ni siquiera los mismos ejércitos. Entonces, muy importante cómo funcionan estas policías secretas y cómo nada de lo que ocurría en Alemania estaba pues fuera del conocimiento de Hitler. Se ve obviamente una eliminación a todo lo que suene oposición o que ellos conciban como oposición. Imponen órganos de control político sobre la sociedad, sientan las bases de un totalitarismo, todo manejado por la cabeza de un solo hombre. Entonces, muy importante. Y cómo hacen que la gente les crea pues este cuento. Obviamente, crecer económicamente para Alemania, llegar a ser una Alemania en capacidad de declarar la guerra, necesitó de que el Estado interviniera en la economía. Sabemos que en el capitalismo lo que menos se busca es que el Estado intervenga, es muy importante el capital privado. Aquí no, aquí el privado sirve siempre y cuando apoye sus ideas nacionalistas o apoya al Estado. Entonces el Estado se hace, obviamente, a todos estos mecanismos de trabajo y se prohíben las huelgas, las protestas, todo lo que implicara oposición. Y muy importante, se asume, y esto es muy de los gobiernos fascistas, se asume una nueva concepción humana, se habla de una superioridad racial, que hay que defender esa superioridad racial para defender ese país. Entonces parten del alemán original, del ario, que es quien merece vivir, que tiene que ser disciplinado, obediente, valiente, estar dispuesto a dar su vida por Alemania. Si miramos, muchachos, es como decir, o el riesgo, cuando nosotros hablamos de una Antioquia federal, cuando escuchamos canciones como El país es el rey. Entonces, si el país es el rey y el país es lo más de lo más, es como si las demás culturas debieran ser eliminadas. Pues esto es Alemania. Ustedes dirán, pero entonces, ¿por qué él acogió contra los judíos? Resulta que ellos necesitaban crecer industrialmente. Y los judíos en Europa no era la primera vez que se volvían como la excusa. Ya habían sido expulsados varias veces de Europa por decretos legales. Y Alemania, de que esta gente no puede seguir así, porque los judíos son muy buenos negociantes, económicamente son muy buenos, y esto no le convenía a una Alemania que se quería recuperar económicamente. Entonces decían, el dinero va a ser para esos judíos que no son de aquí, que no les pertenece este territorio, y no a los alemanes reales, que son quienes deberíamos tener el poder. Otro elemento muy importante que les voy a explicar someramente para finalizar con el videito, es la Gran Depresión de 1929. Miren, muchachos, hoy estamos en un suceso muy importante. Estamos viviendo
procesos históricos, cambios históricos. ¿Es difícil? Sí, los cambios históricos son difíciles y estamos en estos dos procesos. El uno, enfrentarnos a una pandemia, y el segundo, a una depresión económica, una recesión económica. Les cuento, desde los 20 del siglo pasado no ocurrían estos hechos. La última gran pandemia fue la gripe española, por allá finalizando la Primera Guerra Mundial, y una depresión económica de estas magnitudes solo se compara a la de 1929. ¿Han habido otras crisis económicas? Sí, hubo una por allá en 1970 y algo, una que está la película El Lobo de Wall Street en 2008, pero con estas dimensiones solo la del 29, por eso es que la llaman la Gran Depresión. Como ustedes saben, Estados Unidos había llegado a la cima del poder económico tras condecorarse como el gran ganador de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué ocurre entonces? Estados Unidos empieza a prestar platica, prestar platica, y llega un momento en que se crea lo que ellos llaman una burbuja bursátil. Hay mucha platica prestada, pero no hay cómo responder por esa platica. Entonces, la economía no sabe cómo afrontarlo. Y es por eso que se da pues la crisis. La gente empieza a tener miedo de invertir, la gente no tiene con qué pagarle a los bancos lo que prestó, entonces los bancos no pueden responderle a usted por el dinero que usted tiene guardado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues la gente, los corredores de bolsa, cuando ven que las cifras empiezan a caer, lo que intentan es inyectar capital, de donde sea, préstamos, el Estado, todo. Pero eso no funciona. Entonces viene el martes negro, un jueves negro, donde la bolsa cae y no encuentran forma de recuperarla. Es así entonces que cuando no ven una salida, empiezan los suicidios masivos. Los inversores no encuentran más que suicidarse. Esa era la salida. Entonces, obviamente, esto produce crisis en los demás países. Ya sabemos que muchos países se endeudaron con Estados Unidos, en ese momento dependían del dinero de Estados Unidos, entonces tenían que buscar una salida, ¿cierto? Entonces, cada uno de esos países tomó medidas para solucionar. En Alemania se vio impulsada también esta promesa del joven Hitler de llevarlos por el camino de una economía alemana, no dependiente de los préstamos de Estados Unidos, que ya vimos lo que ocurrió. Entonces Hitler les promete que les dará una Alemania potencia económica. Entonces pensemos, porque el discurso de Hitler, ustedes dirán, no, pero es que el tipo, miren todo lo que hace, ¿quién le va a creer? Claro, uno lo piensa porque estamos ahora, uno no piensa cómo está Alemania, pero si pensamos, pierden una guerra, y sumado a eso, viene una crisis económica. Obviamente, cualquier promesa que llegara iba a servirle al pueblo alemán, era la promesa de un poder estar mejor. Yo les decía, muchachos, por aquí les dejo una presentación con las causas, les decía muy bien que una de las causas principales de esta Segunda Guerra Mundial es la consecuencia de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es esa consecuencia? El Tratado de Versalles, que humilló por completo a Alemania. Ya aquí les cuento cómo Alemania va avanzando en cada año, va haciendo sus movidas, va invadiendo poquito a poco territorios que le fueron quitados con el Tratado de Versalles, se va aliando con Italia. Italia primero empieza, ya sabemos que era muy tibia en la Primera Guerra Mundial, aquí empieza muy de la mano de Francia, de Inglaterra, pero ellos no se oponen fuertemente a Alemania. Esa es la verdad, les da miedo parársele a Hitler cuando Hitler invade el primer país. Entonces, ¿qué ocurre? Hitler continúa, hasta que todos saben que si invade Polonia, empieza la guerra. Pues Hitler no tuvo miedo e invadió Polonia ya en 1939. Van a ver todo ese desarrollo
Si tienen dudas, obviamente, mañana en nuestra clase en vivo las resolveremos y espero que disfruten mucho este hecho. Es un hecho fascinante, es conocer qué tan malo puede ser el hombre, pero también qué tan inteligente, como la maldad muchas veces no tiene como límites y necesitamos una promesa de que vamos a estar mejor. Entonces los dejo, un abracito a todos y si tienen dudas, mañana las resolvemos. Bye bye.